Hola, hola, ¿qué tal? Nada, solo quería muy brevemente agradecer que se hayan conectado hoy. Este taller que va a impartir María Matienzo, que es periodista y narradora, bueno, la mayoría los conocen, en caso de Lanis no, pero por eso también la presento. Es parte de un ciclo de talleres que vamos a estar dando desde el Museo de la Disidencia en Cuba, que es una plataforma cultural que fundamos Luis Manuel Otero Alcántara y yo por allá por el 2016. El ciclo de talleres va a estar relacionado no solo con comunicación, como en este caso, sino también con arte en redes sociales, con el funcionamiento y herramientas que te puede dar la inteligencia artificial, sobre el tema del archivo, que es algo que manejamos mucho y es de nuestro interés dentro del Museo de la Disidencia. Entonces, vamos a estarle compartiendo pues los temas y si están interesadas, pues se pueden ir sumando en el transcurso de los meses. No va a ser, van a ser 2 talleres en el mes y bueno, vamos a iniciar con María Matienzo y nada, les cedo la palabra porque el contenido es bastante largo. Si necesitan, si tienen alguna pregunta, pues pueden levantar la mano ya directamente, María, o Ujú. si no la pueden dejar ahí en los mensajes, si en ese momento se le complica la conexión y podemos hablar, ¿no? Entonces, lo que queremos que sea como un intercambio y que, bueno, los contenidos luego de la tarea final de las que puedan o quieran hacerlo, pues que se publiquen en la web del Museo de la Ciencia que se está rediseñando en estos momentos. Ya, listo. Bueno, como les decía hace unos minuticos, no tenemos que presentarnos desde el inicio. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. No tenemos que presentarnos desde el inicio. Yo les sugiero que como tenemos tan poco tiempo y es tanto contenido, cuando vayan a participar, espero que participen, se presenten si quieren y si se sienten cómodos, ¿sí? Cuando Yaneli me propuso hacer un taller sobre periodismo, sobre comunicación, una de las primeras cosas que me vinieron a la mente fue que desde hace muchos años, desde el siglo pasado, antes pasado, desde el siglo XIX, el periodismo dejó de ser, si alguna vez lo fue, solamente exclusivo de personas que eran graduadas de escuelas de periodismo. O sea, hay mucha gente en el mundo haciendo periodismo y necesariamente no son gente graduada de una escuela de periodismo. Ahora, lo que sí está claro es que hay que saber determinadas reglas, hay que saberse hacer las preguntas correctas para hacer periodismo. En el siglo XXI y las redes sociales, lo que constituye para nosotros, sobre todo Facebook, es más que un campo de batalla, también es una redacción gigantesca en la que todo el mundo va a volcar allí lo que sabe o lo que cree que sabe o va a opinar sobre lo que quiera. Entonces, en mi propuesta bajo el periodismo de los porqués es que de alguna manera empecemos a hacer ese post o que empecemos a hacer ese periodismo, quienes hagan periodismo directamente o quienes lleven su blog, por ejemplo, haciéndonos las preguntas quizás eh, más enfocadas en los temas que vayamos a tratar. Yo he escogido tres temas, no creo que nos dé tiempo a darlos todos. Uno de violencia machista, uno de violencia política y otro de violencia racista. En el caso de la violencia política, como ninguna de estas violencias, ninguno de estos sucede aisladamente, la he combinado con violencia racista. Vamos primero a empezar por las preguntas básicas. La primera diapositiva, por favor. ¿Qué no puede faltar a la hora de informar? Esto es lo básico, lo que le enseñan a todo el mundo en la escuela, lo que cuando uno pasa un cursillo por ahí de periodismo te dicen, ¿qué es lo primero cuáles son las preguntas básicas que tienen que haber en una nota de prensa? Siguiente. ¿El qué? ¿Qué ocurrió? O sea, el hecho principal, la acción principal. No es lo que uno crea que ocurrió, es el hecho en concreto. La segunda pregunta básica que siempre tiene que estar presente, y esto es lo que se hace todo el mundo, o sea, hasta ahora no hay ningún tipo de complicación. ¿Quiénes son los involucrados o los afectados? Eso significa que hay que decir nombres, cargos o grupos de personas. ¿Cuándo? O sea, la fecha, la hora o el periodo de tiempo. De lunes a martes, entre abril y mayo, ¿saben? Eh, seguimos en lo básico. El dónde ocurrió, el lugar preciso. Mientras más preciso, mejor. Eso está más decirlo. ¿Cómo se desarrolló la noticia?
El cómo es un poco más amplio, ¿no? Da más posibilidades a citar a terceras personas, da más posibilidades a que otras personas cuenten también qué fue lo que pasó, cómo fue que sucedió, el por qué ocurrió, las causas, los motivos conocidos, pero este por qué es, digamos que, los básicos, ¿no? Lo que todo el mundo debiera preguntarse. No son los porqués a los que yo me voy a referir un poquitico más adelante, que es cuando se empieza a complicar o nos empezamos a complicar la vida a la hora de querer contar con un poco más de profundidad. He escogido esta noticia de la semana pasada de 14:30. Estados Unidos condena a un coyote y quiero además, o sea, la voy a leer, pero no con el objetivo solamente de leerla ni para que me escuchen, sino para que identifiquen estas preguntas iniciales y básicas dentro de la estructura de la noticia. Víctor Rafael Arce Alveja, alias Vitico, fue condenado el 20 de febrero por un jurado en Miami por los delitos de tráfico de inmigrantes cubanos y extorsión y podría enfrentar cadena perpetua. El acusado se encargaba de transportar a connacionales en lanchas desde Cayo Coco hasta Cayo Largo. Según las investigaciones, estas personas fueron tratadas como mercancía, los encarcelaron y golpearon con machetes, simulando ejecuciones y apuntándolos con armas de fuego a la cabeza para extorsionar a sus familias. El fiscal general Jason Redding Quiñones, por el Distrito Sur de Florida, subrayó que los cargos son considerados delitos federales violentos, en lo que explota la desesperación para obtener ganancia, por lo que Arce Alveja será procesado y enfrentará todo el peso de la ley. El agente especial a cargo del caso, Brett Skyle, del FBI de Miami, dijo que la depravación de esta operación de secuestro y contrabando es casi indescriptible. El oficial reiteró que las víctimas fueron sometidas a circunstancias de pesadilla. Arcibia es el último de los acusados de esta red de tráfico que introdujeron ilegalmente en 2024 inmigrantes de la isla. Los otros que previamente se habían declarado culpables son los cubanos Homer Benítez y Víctor Manuel Pérez Cárdenas, el hondureño Johnny Walter Izaguirre López y los residentes de Estados Unidos Joelis Prada Ramos, José Ángel Marrero Rodríguez. Las pesquisas señalan que en 2 episodios, en marzo y en mayo de 2024, Arce Alveja transportó a varios cubanos sin precisarse cuántos. Benítez y otros miembros de la red de tráfico de inmigrantes los transportaron a una casa de Miami Garden, donde exigieron $15,000 por persona a sus familias y amigos. Entonces quiero ahora que por favor me reconozcan aquí las preguntas ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? El cómo ocurrió y el cuándo ocurrió, que yo decía segundo, pero bueno, no importa. ¿Alguien? ¿Un voluntario? Bueno, a ver, yo lo primero que me llama la atención es que sí, que están, creo que me parece que están identificados todas las preguntas así como básicas, lo que están, no sé, creo que cambiados de lugar, ¿no? O sea, empieza diciendo quién, qué, o el por qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó, dónde. O sea, está como descolocado, pero todo está ahí. Yo las veo todas ahí. Incluso tiene, o sea, detalles de más de una persona, no solo la persona que cometió el delito, sino quien lo procesó, los oficiales esto y el fiscal y tal y tal. Yo creo que están todas ahí. Lo que cambiadas de lugar. Para todos queda claro, ¿no? Ya. Entonces, la próxima diapositiva en el... Otras preguntas que siguen siendo de las básicas y de las que en cualquier curso o taller que se hace de periodismo se exige que se haga uno ante la noticia. Las consecuencias, o sea, ¿qué efecto tiene o tuvo el hecho dentro? O sea, ¿qué consecuencias y qué efecto tuvo el hecho? El contexto. Por lo general, en los contextos no suelen extenderse demasiado, pero es un punto que a mí me interesa muchísimo a la hora de contar algo. Las fuentes son importantes. O sea, mientras más oficiales, más pegado a la oficialidad, yo sé que en el contexto cubano es casi imposible, por decir que imposible, tener fuentes oficiales, pero es importante que haya fuente, que haya otras personas contando también, que haya otras personas que hayan vivido o que tengan una referencia un poco más directa a la que puedes tener tú como narrador o como periodista.
las citas relevantes, o sea, vieron en la nota que cogimos de 14 y medio, como hay citas de determinados funcionarios de Miami. Vieron cómo, bueno, en la nota había expertos hablando, había fuentes oficiales hablando. La magnitud de los hechos que por lo general se dan a través de citas, de tiempo, de ubicaciones, o sea, que ocurra en el estrecho de la Florida es algo relevante para contar. Y la relevancia, que es por qué interesa al público y a qué público va a ir dirigido. Si yo fuera a dirigir esa nota a un público europeo, quizás hubiese tenido que dar un poco más de detalles y ponerlo en otro contexto o hacer determinadas comparativas porque bueno, tristemente a los europeos no les interesa qué ocurre en el estrecho de la Florida. Ni para ellos es tan relevante cuando aquí en el Mediterráneo ocurren otros hechos de tráfico de personas que alguien cuente esa noticia. Por eso a veces nos quejamos un poco de que la prensa internacional no refleja la realidad cubana. Bueno, es justamente por esto, porque para ellos esto no es relevante y no es nada para dramatizar, es simplemente, bueno, una realidad. Katiuska, ¿querías decir algo? Óyeme, sí, María, buenas tardes a todas y todos. Mira, cuando tú dices, cuando tocas el punto de las fuentes, basándome en que si se quisiera hacer un observatorio, disculpa, antirracista y demás, todo eso que ustedes han hecho desde hace mucho tiempo, pero bueno, que si quisieras retomar en la actualidad y las fuentes presentes en ese momento no quieren revelar, disculpa, los nombres, cómo funciona esto para la credibilidad de la noticia o de lo que vayamos a informar al público. Bueno, en esos casos, por lo general, uno dice, o sea, lo dice así explícitamente. Tal fuente que no quiso dar su nombre por cuestiones de seguridad o no quiso dar su nombre por cuestiones porque quiere preservar su privacidad. Eso no solamente es en Cuba, eso se hace en toda la prensa internacional. Y se saca así la información. Pero en esos casos siempre es bueno tener, Katiuska, algo más. O sea, si por ejemplo yo voy a contar una noticia que con 2 fuentes me es suficiente para contar algo, para publicarla, en estos casos siempre es bueno buscar una tercera fuente. Porque corres el riesgo de que esa persona después se retracte y diga, no, yo eso no lo dije. Yo no sé de dónde sacaron esa información. Y entonces, bueno, quedas trasquilada. Así que lo mejor es, en esos casos, siempre buscar otra opción. O sea, la usas, pero tener de respaldo una tercera fuente. Ok, muchas gracias, María. Gracias. A partir de ahora se empieza a complicar mucho más la cosa, que es cuando yo quiero que la gente se complique, ¿no? Que se compliquen a la hora incluso de hacer un post y que se hagan estas otras preguntas. Esta noticia es generada por la IA. No quería ponerle este San Benito encima a ninguna mujer. Ya hemos vivido suficiente violencia. De Centro Habana a La Habana, una mujer aproximadamente 34 años fue encontrada muerta en la madrugada del sábado 3 de abril en la calle San Lázaro frente al número 128, según informaron fuentes policiales y vecinos. Miren que la IA, que disciplinado como ha cogido, o sea, todas las preguntas básicas para dar la noticia. O sea, y lo tienen todo bien explicadito en el primer párrafo, como habrás visto, Katia. El cuerpo identificado provisionalmente como MM presentaba signos compatibles con agresión física. El hallazgo se produjo alrededor de las 2:15 a.m. y la escena fue acordonada inmediatamente por peritos forenses y la policía judicial. Los equipos de investigación de la Policía Nacional y Fiscalía Provincial se encuentran trabajando en instrucción penal para determinar las circunstancias del hecho y la posible motivación del crimen. Varios testigos del barrio declararon haber escuchado ruidos y una discusión previa a la localización del cadáver. Esas declaraciones están siendo verificadas por los investigadores. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de sospechosos y no se descarta ninguna línea de pesquisa en esta fase de investigación. Esto, claro, es una Cuba imaginaria de la IA. Sabemos que así no funcionan las cosas. La vía pública permaneció acordonada hasta las 7:30 cuando los peritos concluyeron el levantamiento del cadáver y se reanudó el tránsito de la zona. Las autoridades han reforzado las patrullas en el área y solicitan a cualquier persona que disponga de información relevante que acuda a la unidad de investigación de Centro Habana o se comunique con la línea de denuncia anónima indicada por la policía. Se trabaja con todas las líneas de investigación, queremos respuestas rápidas, justicia para la víctima, declaró el jefe de la unidad de investigación de Centro Habana, teniente coronel R. Pérez.
Una vecina que presenció la llegada de los equipos manifestó, escuchamos gritos y luego vimos mucha policía, estamos consternados. Los residentes del municipio han señalado un aumento de incidentes de altercados y hurtos menores en meses recientes, aunque las autoridades no han vinculado estos episodios con el homicidio en investigación. La policía y la fiscalía insisten en cualquier investigación, por pequeña que parezca, puede ser determinante para el esclarecimiento del caso. Entonces, ahí está contado lo más fríamente el hecho y se ha dado un pequeño contexto, pero ¿qué preguntas a mí me gustaría que la gente se empezara a hacer a la hora de contar este tipo de historias? Y no es ir al morbo, o sea, no se cuenta más porque se caiga en el morbo, no se cuenta más porque se digan cuántas puñaladas recibió aquella mujer, ¿no? Se cuenta más por las preguntas que uno es capaz de hacerse. Como por ejemplo, hay que empezar a analizar el espacio en que ocurre. ¿Por qué suele pasar en esta área de Centro Habana? ¿En qué condiciones viven? ¿Ha habido esta policía o este sector o este teniente coronel que nos dio el testimonio ficticio? Esta unidad de policía ha sido preventiva. O sea, estoy parafraseando, pero ahí están las preguntas claras, ¿no? O sea, ¿qué discursos legitiman este tipo de violencia en esos espacios? Esas cosas hay que cuestionárselas, hay que empezar a cuestionárselas. ¿Cómo afectan los factores socioeconómicos, o sea, pobreza, trabajo informal, acceso a la educación? Yo diría, en el caso de Centro Habana también, el sistema de vivienda, o sea, cómo vive la gente, cómo se genera más violencia a partir de eso. Yo creo que son cosas que empiezan a ser imprescindibles a la hora de contar, en el caso de la violencia machista, a la hora de contar la noticia. Porque nadie es violento de la nada. Nadie nace violento, exceptuando algunos casos que hemos visto en CCI que pueden o no ser ficción y que tienen problemas neurológicos o tienen una base biológica. El resto, la violencia está condicionada por determinadas condiciones y eso hay que empezar a cuestionar a la hora de contar la noticia. En este caso también hay un factor importante que son las redes sociales. Cada vez que ocurre un hecho de violencia machista, más allá de algunas fuentes o algunos influencers que tienen acceso o que han creado determinadas redes alrededor en varias provincias y que tienen acceso a determinados hechos, hay que ver también qué papel juegan las redes sociales. O sea, casi siempre hay que ver dónde recae o dónde la gente, para dónde la gente impulsa la culpa, sobre quién recae la culpa. O sea, la víctima nunca puede ser la responsable. Eso también hay que cuestionárselo a la hora de contar la historia. Si existen o no precedentes legales, judiciales similares y cómo se resolvieron, hay que también empezar a investigar cuál ha sido el fin de algunos otros feminicidios que han ocurrido, ya sea en la zona o sea fuera de la zona. Si ha habido un programa general y nacional que haya sido efectivo a la hora de juzgar a los feminicidas. Y lo importante, o sea, también es importante no solamente estas cosas técnicas que a veces se resuelven, no hay que hacer un libro para contar una historia de esta completa, a veces se resuelven con una línea nada más. O sea, no hay precedentes legales, por ejemplo, o de fulana falleció o fue asesinada, pero en toda la provincia no ha sido en 2005 condenado ningún hombre por... ya, con eso lo resolví. Esa pregunta la respondí. No tengo que hacer una tesis de cada pregunta, pero son cosas que tengo que tenerlas en cuenta a la hora de contar, para dar un poco el panorama lo más completo posible. Y bueno, los testimonios de los sobrevivientes, es difícil a veces involucrar a gente que ha sobrevivido a violencia machista, más en el contexto cubano, que muchas veces tienen mucho miedo, pero quizás un vecino quiera dar alguna declaración para darle un poco más de contexto a la nota, para darle un poco más de contexto al post o a lo que quieran hacer. Y bueno, y siempre a consultar especialistas. Aunque uno lleve años trabajando el mismo tema, yo siempre considero que es importante, o sea, yo siempre siento que hay alguien que puede saber más. Dice Raúl Soler que a veces este tipo de trabajo le hace daño al periodista. Claro, eso tiene su costo, nadie le dice que no, por eso también el autocuidado es importante, pero eso ya sería otro taller, Raúl. En el caso de la violencia política, preso político hospitalizado tras más de 30 días en huelga de hambre.
la tomé de Martín Noticias. El preso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Roilán Albert Rensoler, se encuentra hospitalizado tras más de 30 días en huelga de hambre, informó su abogado a la familia este martes. Su hermana Ariana, otra familia, se dirigieron este martes a la Unidad de Operaciones Policiales, conocida como Pedernales, para exigir información sobre su estado de salud y la ubicación exacta del centro médico donde fue trasladado. No la voy a leer completa. Pero he querido en este caso hacer, o sea, atravesar una violencia con dos violencias. La violencia política y la violencia racista. ¿Por qué? Está dentro de las preguntas, me pasas un poco, me pasas la otra. Está dentro de las preguntas que pudieran estar tanto aquí como en el otro caso de violencia racista, y es cómo se le dan prioridad a unos casos por sobre otros. No es que unos merezcan menos que otros, es que como las personas negras son relegadas a unas segundas narrativas ante hechos de violencia que pueden ser tan graves tanto para unos como para otros. Ya no lleva 30, ya lleva más días de huelga de hambre, y son muy pocos los medios de prensa que se han hecho eco de ese conteo que vimos con otros presos políticos no negros, y que bueno, que eso también es bueno cuestionárselo, porque si estamos pensando en una Cuba futura, también tenemos que pensarnos en una Cuba futura antirracista. Si no, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hay que cuestionarse qué intereses impulsan esta violencia. En el caso de Cuba, yo creo que para todos es bastante claro, o sea, son activistas opositores que reclaman determinados derechos y terminan siendo encarcelados. La reclamación o sea, la huelga de hambre es poner el cuerpo como último recurso para reclamar derechos, es también un tipo de protesta, y por supuesto que está impulsado por la defensa de los derechos humanos. Quiero aclarar, ¿no?, que siempre, o sea, cada quien lo impulsa y lo lucha como puede y con los recursos que tiene. Y entonces, bueno, que haya alguien en huelga de hambre significa de que ha agotado una serie de recursos o que ha agotado sus recursos a la hora de pedir y de exigir un derecho. ¿Cómo se ha manejado históricamente la disputa política en esa región? Hay que empezar a hablar de Cuba en el contexto, que no viene al caso, pero pudiera, en caso de que ahora, bueno, que está tan en boga todo el tema de empezar a hablar del embargo, y de que, bueno, el embargo ha vuelto a estar, digamos, convenientemente en el campo de batalla. Es buenísimo empezar a hablar del embargo, pero hablar del embargo desde el conocimiento. Hablar, por ejemplo, que desde el 2000 hay medidas del embargo que fueron totalmente relajadas, que se traduce, por ejemplo, en que las tiendas en el USD tengan productos americanos, pero ¿quién decide que esas tiendas sean los productos americanos que lleguen a la tienda USD y no a las tiendas de productos de moneda nacional? No creo que sea precisamente el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué actores armados, paramilitares, fuerzas del Estado u organizaciones civiles están implicados y con qué vínculos? O sea, hay que empezar a describir, en el caso político, en el caso de Cuba, hay que empezar a describir en qué consisten esas fuerzas militares. No basta con decir, o sea, llenar de adjetivos, no basta con llenar de adjetivos para hablar de la seguridad del Estado. Hay que empezar a describir qué es la seguridad del Estado, cómo está conformada, de qué depende, de quiénes subvencionan a la seguridad del Estado. Eso hay que empezarlo a decir. Y si se tiene el nombre, perdón, María, si se tiene el nombre. Por supuesto, también. Si se tienen el nombre también, claro, eso está, además, eso forma parte de la denuncia. ¿Qué papel juegan sanciones, acuerdos internacionales y apoyos externos? Volvemos a lo mismo, hay que empezar a hablar de cómo, por ejemplo, la Unión Europea ha hecho caso omiso a todo lo que ha pasado en Cuba durante 64 años, y que solamente somos noticia cuando es conveniente para un grupo determinado. O cómo los acuerdos con la Unión Europea siguen estando ahí, o sea, los acuerdos económicos
siguen estando ahí y a quienes benefician. Eso también de alguna manera hay que incluirlo dentro del discurso de la violencia política que se vive en Cuba. ¿Cómo afecta la estructura institucional? O sea, como por ejemplo, ¿cómo funciona una cárcel para que una familia esté pidiendo información sobre un preso político y no se dé información sobre él? ¿Cómo funciona? Eso también hay que empezarlo a contar, porque en las redes a veces nos pasa que hablamos como si viviéramos, como si Cuba fuera el mundo, pero a veces tenemos amigos de otros lados que no tienen por qué saber esa estructura. Eso hay que empezarlo a contar. Hay que hablar de las narrativas oficiales. Hay que hablar, hay que decir, esta gente está diciendo esto y no es así. Hay que poner en contrapunteo ambas perspectivas. No podemos quedarnos solamente con lo que nosotros creemos que está funcionando. Tenemos que poner en contrapunteo con esa otra narrativa para crear un poco más, un discurso un poco más válido. Y por supuesto, hablar de otros testimonios, otras víctimas que hayan pasado por lo mismo, contrastar con otros disidentes que hayan pasado con lo mismo, a lo mejor hacer también análisis regionales, o sea, por ejemplo, en el caso de la violencia política, tristemente Cuba no es la única que ha vivido violencia política en estos últimos años. Que somos la dictadura más longeva, es cierto, pero la realidad es que hay que empezar a contrastar también con lo que ha ocurrido en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, y bueno, y eso creo yo que va a engordar un poco más la narrativa, o sea, lo que queremos contar sobre Cuba. Hay que empezar a contrastar eso para podernos insertar en un mundo que es más amplio. Bueno, parece que sí me va a dar tiempo en el tema de la violencia racista. En este caso he escogido una nota de Gramma, hablando sobre el fallecimiento de Hansel Ernesto Hernández Galeano. No sé si recuerdan, en 2020, bueno, leo la nota, que es una joya. El Ministerio del Interior lamenta el fallecimiento de un ciudadano durante un enfrentamiento policial en el municipio de Guanabacoa, de esta capital, a través de la siguiente nota de prensa. El pasado miércoles 24 de junio, en horas de la mañana, los tripulantes de un auto de Policía Nacional Revolucionaria que cumplían servicio de vigilancia y patrullaje en el capitalino municipio de Guanabacoa sorprendieron infraganti a un ciudadano que había robado piezas y accesorios de un paradero de ONU, quien se dio a la fuga cuando trataron de identificarlo. O sea, aquí la presunción de inocencia no existió, nunca. Como parte de las investigaciones realizadas hasta el momento, se pudo establecer que durante la persecución a la carrera a lo largo de casi 2 kilómetros por un terreno irregular, el individuo, para evitar ser detenido, agredió con varias piedras a uno de los policías, una de las cuales la golpea en la entrepierna, otra en el lateral del torso y una tercera le disloca un hombro y lo lanza al piso, después de 2 kilómetros. En el intervalo en que el agresor lanza las piedras, el militar realizó 2 disparos de advertencia. Acto seguido, debido al peligro para su vida por la magnitud de la agresión, la policía riposta desde el piso, efectuando un disparo con su arma de reglamento que impacta al individuo y le provoca la muerte. El disparo fue en la espalda. Yo todavía en fin, cada vez que la leo. El fallecido se nombra Hansel Ernesto Hernández Galeano, de 27 años de edad, reside en el propio municipio y con antecedentes por amenaza, abusos lascivos y robo con violencia, por lo cual cumplió sanción y se encontraba en libertad condicional. El Ministerio del Interior lamenta el fallecimiento de esta persona en las circunstancias antes descritas, en medio de intensas jornadas de nuestros combatientes junto al pueblo en defensa de la vida, la tranquilidad ciudadana y el orden interior. ¿Qué les parece? Quiero comentarios. A ver, aparte de ser un asco, es una película del sábado, pero de las malas de clase B o clase Z, si es que existen. La inconsistencia, la incoherencia, o sea, el irrespeto total al lector y a la lógica. Nadie se tomó el mínimo trabajo en ponerle, aunque sea un poquitico de lógica, para tratar de convencer al lector de que lo que estaban diciendo era la verdad. Eso de que
O sea, ¿cómo compagina el que el muchacho estuviera tirando piedras y al mismo tiempo después estuviera tan cerca como para que si tú tiras una piedra la tiras de frente, no puedes tirar de espalda? Entonces después estuvieras tan cerca como para el tiro te diera en la espalda y al otro, se supone que eran dos patrulleros, el otro que estaba haciendo la técnica de defensa, en fin, o sea, la manipulación así, yo te digo. Eso es algo importante. A la hora de contar una historia, no tienen que tener en cuenta que además de no exagerar, porque el lector se da cuenta, ¿eh? Y si vas a exagerar, y si vas a contar un hecho que puede resultar increíble, tienes que justificarlo bien y tienes que dar un contexto. También tienes que tener en cuenta que tiene que haber una sucesión lógica de hechos. O sea, 2 kilómetros, después de 2 kilómetros de carrera, nadie puede tirar 2 piedras tan efectivas. Lo siento, Usain Bolt, pero yo creo que ni él. Entonces, tiene que haber una sucesión lógica de hechos. No puede ser que, o sea, que cuando te lean no se entienda exactamente o que la gente se cuestione qué ocurrió. En este caso de violencia machista, ¿alguien más quería decir algo? Perdón. Digo, Sí, violencia yo quería decir algo. Lo que quería decir es, y eso es algo que siempre hace el régimen, es que para, digamos, deshumanizar a la persona, que en este caso ha sido fallecida, pero en el caso de los opositores es porque los arresta y tal, empieza a sacar un historial delictivo, ¿no? Ahí pone que pues amenaza, entonces, es decir, es una persona que no debería estar viva, es lo que quiere poner en el imaginario de la gente que lo lea, porque ha cometido todos estos crímenes, pasando por encima de que tiene derecho a ser arrestado sin violencia, tiene derecho a un abogado, ¿sabes? En un contexto democrático pues sería así, y tiene derecho a la vida sobre todo, ¿no? Entonces, pero eso es algo que no solo lo hace en este texto, sino hace que es una práctica que se repite, ¿no? Para que primero intentar empatizar, ¿no? con una moral, ¿no? La moral ciudadana de que si eres delincuente pues mereces el castigo, y pasar por encima el derecho también de la persona que está cometiendo un delito, en este caso, ¿no? En el caso de los opositores pues no es así, lo que se hace es una construcción y una fabricación de ese historial. Pero bueno, solo quería decir eso. Sí, yo quería hablar también, por supuesto, de la deshumanización que forma parte del discurso racista. Fíjense que el nombre de Hansel aparece en el 5º párrafo. Y hasta ese momento ha sido un ciudadano ahí cualquiera. Sin contar, bueno, de todo lo que sucedió alrededor de este caso. No sé si a lo mejor Luis Robles esté al tanto de eso, pero alrededor de este caso, una de las cosas que sucedieron fue que además se hizo pública los testimonios de la madre y de la madrastra, deshumanizándolo aún más. O sea, fueron invitadas a la televisión, ya sabemos ya en qué condiciones se invita a la televisión en estos casos, para que hablaran de los problemas que tenía sociológicos, supuestamente, Hansel Galiano. Y además todo lo que suscitó esta noticia. Entonces, en el caso de la violencia racista, ¿qué preguntas hay que hacerse? Hay que hacerse primero, hablan de un tema importante, del lugar. Esta noticia habla del lugar, de Guanabacoa. En este caso, hay que empezar a hablar de cómo algunos barrios han sido, por no decir casi todos, han sido marginados por el discurso oficial. Y hay que empezar a hablar de las historias de esos barrios. ¿Por qué las personas de ahí son más propensas a ser señaladas como delincuentes? ¿Por qué no hubo una voz de alerta o una voz de pare antes de disparar? Eso olvidando de los 2 kilómetros de carrera, que bueno, eso ya está. O menos yo creo, quiero pensar que no se lo cree nadie. ¿Qué formas de racismo se ponen en esta nota de Gramma, ¿no? Hay un montón de tipos de racismo, o sea, pero el racismo estructural en Cuba que persiste y que responde a repetir un discurso y a una estructura que viene de la colonia, que está más basada en el sistema de castas, que mientras más blanco tú eres, más oportunidades tienes, que los negros, o sea, que tiene que ver con el perfilamiento racial, que la policía siempre presupone
que una persona negra es delincuente. Y bueno, hay que contar también esto, hay que empezarse a cuestionar por qué, por ejemplo, a hombres como Hansel, que además no fue el único, tuvimos una raya, y supongo que todavía sucede, lo que pasa es que también la gente sigue sin denunciar, pero tuvimos una raya entre el 20 y el 22, que casi todos los hombres que fueron baleados por la espalda, o los hombres que morían en la prisión por huelga de hambre, o los hombres que morían por palizas, eran hombres negros. O sea, hay que cuestionarse por qué son los hombres negros los que terminan así. Y eso, digo yo, lo que nos enteramos. Hay muchas prisiones que no se consideran políticas, pero que sabemos que por la ley, por ejemplo, de esta que presupone que tú eres delincuente, yo le digo Minority Report, y no hay manera de que le dicen la ley de peligrosidad, que dicen que desapareció, pero realmente no ha desaparecido. También a quién se le aplica con más frecuencia y por qué. Hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué en Cuba se presupone que las personas negras siempre sean las más propensas a cometer delitos? ¿Por qué la policía actúa así? ¿Por qué la policía actúa según los perfiles raciales? Entonces, más motivos todavía para empezarnos a cuestionar los por qué, estos porqués de lo que les estoy proponiendo. Bueno, ¿cómo afectan las políticas? Afectan políticas públicas, vivienda, educación, empleo, justicia a las comunidades afectadas. Ahí habría que cuestionarse, por ejemplo, que no es este caso, pero pudiera ser perfectamente, como en La Guinera, que fue uno de los espacios donde más, en La Habana, donde más hubo protestas el 11 y el 12 de julio del año pasado, y también donde más presos hubo, cómo después Díaz-Canel fue y mostró un supuesto avance económico y de vivienda. Y bueno, sabemos que si caminamos, yo no hace mucho que me fui de Cuba, pero hace 3 años nada más, yo sé que si yo voy a La Guinera, a caminar La Guinera, sé que me voy a encontrar los mismos niveles de pobreza. Y cómo además instrumentaliza a este pueblo negro. O sea, no es que los negros apoyen más a la revolución o a la dictadura, es que hay un discurso ahí detrás de instrumentalización, hay también mucho miedo, eso se entiende porque las consecuencias más graves siempre recaen sobre los cuerpos negros, sobre los cuerpos racializados, como le gusta decir a la gente en el resto del mundo. A mí no me gusta esa palabra, pero eso hay que empezar a cuestionar. Ellos mismos publican a veces datos que nos pueden servir a nosotros de apoyo. O sea, hay que visitar los sitios oficiales de ellos. La ONEI, por ejemplo, da datos interesantísimos que la ONEI es la Oficina Nacional de Estadísticas en Cuba, que ellos mismos se delatan. O sea, ellos dando los datos de disparidad, uno de ahí puede sacar sus propias conclusiones y puede volver un boomerang esta información, la poquísima que da, porque tampoco es que den mucho, sobre ese tema. ¿Qué estereotipos mediáticos y culturales reproducen la discriminación en este caso? También hay que ir sobre un monstruo grandísimo que es consecuencia de 60 y pico de años de dictadura, y que es que todo el tiempo han estado en los medios oficiales ridiculizando a las personas negras, han estado poniendo a las personas negras siempre en los personajes de delincuentes, y eso, queridas, cala. Y uno termina diciendo que los negros son delincuentes, porque también la televisión lo muestra así. Cuando la televisión es capaz de sacar a disidentes negros autoincriminándose, es porque sabe que detrás hay un discurso que los va a apoyar. Y eso es una herencia que tenemos muy revolucionaria. Ahí sí somos continuidad, en estar repitiendo el discurso racista del régimen. Y eso es otra de las cosas de las que tenemos que liberarnos sí o sí. Bueno, ¿qué alianzas o resistencias comunitarias existen? ¿Cómo han influido en las dinámicas? O sea, yo sé que hay muchas iniciativas comunitarias en Cuba, opositoras o no, en una línea de contestatarias o no, pero que son válidas para algunas personas y que han funcionado para que los niveles de pobreza espiritual, al menos, y de pobreza intelectual se logren salvar un poco. Hay que empezar a hablar también de esas iniciativas y no siempre satanizarlas. Hay que lograr encontrar ese pedacito, esa brecha
de nueva Cuba que nos estamos abriendo de alguna manera. A mí me gusta pensar que bueno, el tejido cubano se tiene que restituir desde la base. Eso yo creo que no es un secreto para ninguno de los que están aquí hablando, y que hay temas tan sensibles como el antirracismo que tiene que hacerse también desde eso básico, porque nosotros brincamos de una república que era racista, pero que tenía estructuras democráticas, donde las personas negras tenían la capacidad de organización, a una estructura política y social, donde las personas negras fuimos las primeras en perder la capacidad de reunirnos, donde las personas negras fuimos las primeras en perder la capacidad de reagruparnos, porque al final cerraron todas las organizaciones que tuvieran que ver con grupos étnicos, no sé, la Asociación Canaria cerró, pero al cabo de los años fue retomada. La Asociación de Negros y Mulatos nunca fue retomada porque se consideró innecesaria. Pero la de las Islas Canarias sí sigue teniendo su sede y se reúnen. Entonces eso hay que cuestionárselo también. Y por supuesto hay que entrecruzar temas. Ojo, este tema, este caso de Hansel Galeano, pero pudiera ser una mujer. Hay que cuestionarse por qué, a ver, las mujeres negras están, y estos son datos que han dado ellos mismos, son las que están más expuestas a situaciones de violencia o más expuestas a situaciones de pobreza, y entonces ahí serían dos temas importantes a la hora de tratar, ¿no? Serían dos temas importantes a la hora de cuestionarse y hacerse las preguntas pertinentes. Hay que mirar un poco a su alrededor y decir, bueno, en mi casa pasa esto porque hay un sistema que no me ha propiciado que yo haga esto. Y la lucha, o sea, todos no tenemos la misma capacidad de resiliencia y todos no tenemos la misma capacidad de imponernos a la hora de salir adelante. En mi casa, bueno, yo tuve a lo mejor un par de gente que me impulsaron a estudiar. Pero hay quien, si tiene que vivir en un solar, y este ejemplo a mí siempre me gusta, en un solar, en un cuarto, hacinado, con 2, 3, 4 bocas a alimentar, es mucho más difícil pensar en estudios universitarios que yo, que a lo mejor no vivía en un solar, o que tuve otras condiciones, o que había alguien aupándome para poder salir adelante, para poder llegar a una carrera universitaria, a la que fuera, pero bueno, había gente impulsándome, no gente pidiéndome para poder sobrevivir. Esas cuestiones hay que cuestionárselas, hay que hacerse esas preguntas, hay que tratar de llegar al meollo de la cuestión, que solamente no sea el negro que fue baleado, porque ese negro fue baleado. Sí, Luis, tienes que desmutearte, si no, no se te escucha, o a lo mejor levantó la mano sin querer. No sé. Bueno, dale. Igual si quieres, María, ya ve concluyendo. Porque sí, pero ponme la diapositiva para terminar. Y hay preguntas generales que no las voy a repetir, pero están ahí en la diapositiva que después le van a hacer llegar. O sea, ¿por qué la prensa le da visibilidad a otros casos o no? Eso ya nos lo preguntamos en el caso de la violencia política, cómo reaccionan las autoridades, por qué las soluciones propuestas han fracasado o han tenido éxito antes. ¿Por qué ciertos testimonios son escuchados y otros silenciados? ¿Por qué la narrativa dominante favorece un actor sobre otro? Porque es importante que la audiencia entienda este trasfondo. ¿Qué decisiones públicas o privadas pueden influir para que la audiencia entienda lo que está queriendo contar? Pasa. Y bueno, la tarea, como todo taller que se respete, les dejo esta tarea de, bueno, escoger una noticia y hacer un video de 3 minutos en que se pregunten todos los por qué posibles en torno a esa situación. Ahí les dejo una sugerencia de cómo hacerlo para que sea lo más efectivo posible, o sea, de 20 a 30 segundos la introducción, que puede ser ustedes presentándose. Después, los minutos siguientes, la exposición de los porqués en torno a la noticia. O sea, la introducción también a la presentación, pero bueno, contando de qué va la noticia, de qué es lo que quieren, de qué es lo que se quieren cuestionar. Y los últimos, unas preguntas más abiertas o hablando de las fuentes, de dónde sacaron la información, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Preguntas, comentarios, yo sé que queda poco tiempo. A ver, a mí me encantó.
Me parece súper útil y me tiene aterrorizada esa tarea que has puesto. Giselle, usted habla cantidad arriba. Hable algo. Eso iba a decir, me asusta la idea de la tarea, pero nada, tranquila, la enfrento. La enfrento. ¿Qué te ha parecido el taller? Además, yo, por ejemplo, que no soy periodista, pero al final reconozco que hago crónicas de las vivencias y las experiencias diarias, me sirve muchísimo, sobre todo para poder tratar todo un poco más visible. Me Rubén. gusta. Ah, qué bien, qué bueno, gracias. Bueno, yo entré un poquito tarde, pero lo que pude escuchar ha sido muy interesante. Yo vengo de Santiago de Cuba, que es una de las ciudades con más personas negras que tiene Cuba. Es una ciudad muy estigmatizada. Pongo el ejemplo de cuando se hacen los carnavales en Bayamo, empiezan a mencionar todas las provincias y cuando dice Santiago todo el mundo se aparta. Porque ¿quién? Están los carteristas ahí, están lo que... Y entonces hay mucho estigma en cuanto a las personas afro. En el mismo caso de Ibrahim Domínguez, que está preso en Boniato, vecinos míos escuchaban cuando le decían, oye, tú sos negro, si gracias a la revolución tú sabes leer y escribir. Entonces todavía existen esos pensamientos que se contradicen, porque ya Jesús Benítez alfabetizaba y ya era estudiado mucho antes de la revolución. O sea, entonces es muy necesario todo espacio. Yo quisiera escucharlo completo. No soy periodista, pero la fotografía me ha llevado a ir buscando cosas, ¿no? Y en el caso de un trabajo que estoy haciendo sobre los veteranos de guerra en la Operación Carlota, los afrodescendientes que están en situación de calle, mutilados, con esquizofrenia, sin pensión, sin reconocimiento, eso es apoteoso cuando uno se pone a investigar. Pero nada, eso, muy importante y gracias a Yaneli por enviarme el link, así que eso, ese como... En el caso de Santiago de Cuba sería buenísimo que te empezara a cuestionar también cómo es que todo lo que sucede en La Habana es mucho más relevante de lo que puede suceder en Santiago. ¿Cómo se ha centralizado el discurso, no solamente la economía, el discurso, incluso el discurso libertario? O sea, a veces pareciera que en La Habana solamente han ocurrido cosas, en Santiago de Cuba no ocurre nada. Y yo estoy segura, conociendo unos cuantos santiagueros, que Santiago se calienta de vez en cuando. Y no lo publica nadie, además. Sí. Si uno se pone a ver y uno dice, oye, nada más hay presos políticos en La Habana. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, por escucharme una hora. Sí, nosotros yo les comparto ahora mismo el PDF, igual si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden hacer por privado, igual el contacto de María se los puedo pasar. Lo que queríamos es que la tarea, los que quieran hacerla, pues la vamos a publicar en la web del museo, cuando esté terminada el rediseño, como parte del ciclo de talleres que estamos dando en estos 6 meses, que bueno, que lo dije un poco al inicio, pero para los que entraron al final, va a tratar sobre temas de archivos, sobre temas de colaboración, que lo va a dar a Mauri Pacheco, que ya lo tenemos ya programado. Vamos a dar sobre herramientas de la IA, ¿no? Para construir productos artísticos, más que nada, no tanto en la esfera bueno, del periodismo, que lo va a dar Jimmy Ramírez y va a ser a finales de marzo. Entonces los voy a mantener informados de los próximos talleres y nada, les agradezco de verdad que hayan participado.